changing weather patterns around the world are having a massive effect on the lives of vulnerable communities. Historic monsoon rains are flooding South Asia. East Africa is reeling from drought, and the Caribbean is being buffeted by violent hurricane after violent hurricane. And indigenous people, who ironically contribute the least to greenhouse gas emissions, are suffering the most. It's estimated that 24% of the land on Earth is occupied by 370 million indigenous people, and these territories contain 80% of the world's biodiversity. Off the coast of Panama, we discovered an indigenous island community that's already losing its home to the rising sea. And it's not just their ancestral land that's at risk, but also their traditional ways of life. But one island isn't going down without a fight, and has come up with a plan to save their community. Cardi Subdub is one of the 365 islands that make up the Guna archipelago. The Guna tribe has controlled the region for the past 200 years. Today, more than 50,000 indigenous Gunas inhabit the islands. But now they're being forced to uproot their lives and move to La Barriada, 42 acres of Panamanian jungle that they've set aside for a new community. Vimos muchos cambios por acá, mucho calor, ya no podíamos aguantar y los mares comenzaban a crecer más y más. Y ya comenzaron a asustarnos, dijeron que no, que estaba pasando algo malo sobre el cambio climático y qué es lo que afecta y qué es lo que tenemos que hacer. In the last 30 years, the sea levels around the islands have risen over 2.4 millimeters. It may not seem like much, but it has led to over 50,000 square feet of land loss. Cuando yo era pequeño, la marea no subía mucho, pero ahora sí me estoy dando cuenta que la marea sube, como ahora mismo, ¿no? Llueve, no debería de llover, estamos en verano, así que yo creo en cambio climático. Los grandes glaciares se están diluyendo, están cayéndose, y eso poco a poco va a estar llenando el agua, y más o menos esa isla que estamos aquí ahora mismo, dentro de 20 años o 30 años ya no va a existir. And as the islands shrink away, the population booms. Over 1,000 people live on an area of only 0.3 square miles. Acá hay mucho hacinamiento, muchos habitantes, así que ya no cabemos, porque usted puede ir en una casa, usted ve, está llenito ahí adentro, ahí como una lata de sardinas. Si queremos jugar, tenemos que jugar en la casa, no estar corriendo. Pero los niños son muy así, comienzan a correr, jugar fútbol y entonces le comienzan a regañar a ellos. La primera solución es trasladarnos y tener mejor vida que ahora, ¿no? Porque aquí no hay comodidad, los niños no pueden jugar porque no hay terreno, no hay cancha. For years, the islanders mined coral reef and used it to try to extend their island, but that only made matters worse. Los corales que hay es para defender, para que el mar no suba, ¿no? Es como rompeola, pero ahora nosotros lo estamos quitando. Eso también, por esa razón, se está llenando de agua, es como una erosión, pues. Now, the community sees a move back to the mainland as the only viable option. No queríamos ir porque crecimos aquí, pero qué más da, tenemos que hacerlo y bueno, extrañaría los viejos momentos que pasé junto a mi familia, amigas. But moving has been complicated. The Guna already owned the land for their relocation, but clearing the thick jungle and building proper infrastructure is costly. In 2010, they received funds from the government to build a new school and hospital, but progress has been slow. El gobierno nunca nos ha apoyado y hasta entonces, hace como 3 meses, nosotros fuimos al Contralor y nos había dicho que están todos preparados para el mes de julio, pero todavía no estamos seguros cuándo empieza. Eso dependerá del gobierno. Con esa escuela, pues, y entonces tuvimos que hacer un paro. Supuestamente dijeron que este año iba a terminar, pero después dijeron que no, que era el 2019. ¿Qué va a pasar? No sé, la verdad. There are also mixed feelings about moving the community. Some fear it could mean a loss of independence. On the islands, the Guna had been able to preserve their traditions, like making these colorful dresses called molas. Ella dice que se está olvidando esas costumbres, que ya que
están entrando en el estudio, mae. Pero no es que nos estamos olvidando de eso. Depende de nosotras, aprender a coser. Esta mola no es fácil de hacerlo. Tiene anaranjado, azul, celeste, pero aún así intentamos de hacer lo mejor para tener una mola muy bonita y seguir usándola. Se siente muy bonito y cada vez que comienzo a poner me siento como que muy feliz de que yo sea parte de esto, de que yo sea una cuna de verdad. By 2050, an estimated 50 to 200 million people could be displaced due to climate change. Cardi Subdub is hoping to serve not only as a model for their own community, but also for other island communities around the world. Nosotros somos como si fuera los primeros que vamos a atrever a mudar. Ya estamos mayoría, los 90% preparados para mudarse. Según el gobierno ya aprobó, ¿no? Ya aprobó la construcción, comienza después del año nuevo. Ahí van a comenzar ya a construir ya, para ver si ellos también puedan cruzar.